Hola, buenos días, buenas tardes cuando vean esto. No sé exactamente en qué momento será. Yo soy Jorge Boada, adjunto del servicio de radiodiagnóstico de aquí del Hospital Dr. Negrín. Bienvenidos a todos a esta nueva etapa que comienzan en sus vidas y esperemos que a pesar del COVID y de toda la situación actual que nos rodea, sean capaces de absorber la máxima capacidad, la máxima cantidad de conocimientos y poder ponerlos en práctica en vuestra vida diaria futura y en ser grandes médicos. Esa es la idea y en eso estaremos. Vamos a hablar sobre pruebas de imagen en urgencias y esta charla tiene una primera parte que es un poco densa en cuanto a números, cifras y cosas que a lo mejor les aburren, pero que creo que es importante para poder después llegar al concepto de por qué hay que porque hay que elegir bien lo que pedimos y lo que hacemos en general en nuestra profesión. Bueno, hay un concepto que es el concepto de variabilidad, en el que, bueno, cuando ante una misma acontecimiento, un mismo hecho, diversas personas actuamos de diversa manera, esa variabilidad normalmente lleva aparejada una cierta inadecuación. O sea, alguna de las acciones que alguien ha llevado a cabo probablemente sobraba o no era adecuada. Deberíamos intentar, en la medida de lo posible, consensuar cuáles son las actuaciones a seguir en cada caso, en cada paso que damos en nuestro ámbito de influencia en medicina, y para eso tenemos que basarnos en cosas. Y bueno, pues a día de hoy existe la medicina basada en la evidencia, las guías de práctica clínica, etcétera, que nos ayudan a tomar decisiones más o menos homogéneas ante un mismo caso clínico, para evitar esta variabilidad y hacer procesos cada vez más consistentes y con mejores resultados. Entonces, la variabilidad tiene que ver, por supuesto, con el médico prescriptor de la prueba, pero influye de forma definitiva en la accesibilidad que tienen los pacientes a las pruebas de imagen, ¿vale? Y se sabe que, bueno, que hay una gran tasa de variabilidad en la indicación de las pruebas de imagen. Tanto es así que hasta el 40% de las pruebas de diagnóstico se considera que son inadecuadas, que no están solicitadas de forma adecuada o que no cambian el curso clínico de la enfermedad porque no aportan valor. Entonces tenemos que intentar pedir siempre que necesitemos tomar una acción diferente y siempre que tengamos una duda diagnóstica razonable que cambia una actitud terapéutica. Si no va a cambiar en nada la actitud terapéutica, la prueba, sea de imagen o analítica o de lo que sea, pues ¿para qué vas a pedirla? No tiene sentido. Entonces, todo ese exceso de pruebas que se piden que no tienen justificación o que son inadecuadas generan un enorme gasto sanitario. Por un lado están los problemas relacionados con la iatrogenia, el uso de contrastes, la nefropatía inducida por contraste, insuficiencia cardíaca descompensada por el uso de contrastes. Se meten a veces algunos volúmenes según el tipo de estudio que pueden descompensar algunas patologías, nefropatía aguda que se puede descompensar o empeorar. Aparte de la radiación inherente a muchas de estas técnicas, el TAC, como veremos, es una de las técnicas que más ha avanzado en sus indicaciones y que más ha aumentado en sus indicaciones. Y entonces hay un exceso de radiación brutal que tenemos que empezar a controlar porque se ha desmadrado. Además de esto, esto genera un coste sanitario independiente de la prueba que tiene que ver con la demora en la confirmación diagnóstica, pues porque si vamos a suponer que a cada lumbalgia que vemos le pedimos una resonancia, viene una paciente con una neoplasia de recto que necesita para el estadiaje una resonancia y para tomar decisiones. Sin embargo, de las 120 lumbalgias que hemos visto, solamente una tenía síntomas de alerma y el resto hemos hecho medicina defensiva y hemos pedido una resonancia porque sí, porque ¿por qué no? Porque podemos pedirla y la pedimos.
Pues ¿qué ocurre? Que ese neoplasia recto queda diluida en ese pool de personas que están esperando pruebas. Y aunque tú tengas identificados algunos procesos, puede fácilmente diluirse y escapar al sistema. Y entonces llega el paciente en unas condiciones pues mucho peores de las que podría haber tenido si hubiera tenido la oportunidad de haber accedido de una forma adecuada al sistema por una ausencia de saturación con cosas que no cambian la decisión terapéutica, ¿no? Entonces todo esto genera un incremento de costes muy importante y el coste de la oportunidad, que tiene también que ver con lo que acabamos de referir, ¿no? Además de esto, pues cada vez que hacemos pruebas de imagen, pues corremos el riesgo cada vez más con las nuevas técnicas de imagen, que son cada vez más exquisitas en cuanto a su capacidad diagnóstica, de encontrar cosas que no estamos buscando, los incidentalomas. Y hay incidentalomas que no tienen ninguna trascendencia, pero que a veces nos empeñamos en estudiar después y que a su vez llevan acciones diagnósticas o terapéuticas más avanzadas. Por ejemplo, una persona de 85 años que quiere ver si tiene piedras en la vesícula, acaba haciéndose una resonancia y en la resonancia se ve o no las piedras en la vesícula, pero incidentalmente aparece un nódulo de 2 centímetros sólido en el riñón izquierdo. Y entonces, como puede ser un tumor o no serlo, no está claro, pues se acaba biopsiando o puncionando y entonces puncionas algo que mide 2 centímetros, sin querer le das una pequeña arteria polar y entonces se desangra y tienes que hacerle un procedimiento de embolización urgente para contener el sangrado y que no se muera, se va a tomar por saco la función renal, el paciente se anemiza, se deteriora, requiere UMI y filtración, hemofiltración, requiere diálisis, tarda 2 meses en salir, acaba en una nefrectomía izquierda, al final era un angiolipoma, pobre en grasa, y entonces imagínate el coste que eso tiene para el sistema, para el paciente, para la familia. Entonces los incidentalomas son un reto para la radiología y para la medicina. Y en esta medicina que estamos empezando a hacer, pues tenemos que ir a controlar qué incidentalomas son los que realmente valen la pena y cuáles no, ¿verdad? Y no hay que perder nunca la perspectiva de por qué pedimos la prueba, ¿vale? Lo importante es por qué pedimos la prueba y qué queremos descartar. Y los hallazgos incidentales, pues manejarlos como eso, incidentales. Algunos son muy importantes y pueden condicionar un cambio absoluto en el manejo del paciente, pero otros muchos aparecerán y no tendrán demasiada relevancia. Por ejemplo, un cáncer renal en un paciente de 80 y pico años, en el mismo ejemplo anterior, que mide 2 centímetros, es un T1 y en principio, si no invade nada y está todo bien, y en principio pues se puede manejar de forma conservadora e incluso ver cómo va en el tiempo, y en el momento en que crezca mucho o se vuelva más agresivo, pues intentar tratarlo, porque hay que tener en cuenta la edad. Cada vez vamos a tratar a pacientes de más edad, con más patología, más crónicos, más difíciles de manejar, y a los que se les pide cada vez más pruebas de imagen. La cantidad de incidentalomas que veremos es muy importante. De todos los incidentalomas, el único en el que está demostrado que cambia la supervivencia es el aneurisma. Los aneurismas de aorta son lesiones que sí cambian el pronóstico de los pacientes. Bueno, este coste no es etéreo, no está cifrado. Esto es del año 2015 y esto está publicado en el BOCA, en el Boletín Oficial de Canarias. La prueba diagnóstica que el Servicio Canario de Salud, por toda esa saturación del sistema, no puede realizar en el propio Servicio Canario de Salud y tiene que hacer, porque el paciente le han pedido una prueba y alguien tiene que hacerla, pues tiene un coste asociado cuando ese estudio sale a la calle, cuando ese estudio sale a un centro concertado para disminuir esa lista de espera. El Servicio Canario de Salud paga por ese servicio a ese centro concertado una cantidad de dinero. Y como ven, pues no son cifras pequeñas. Un Doppler troncosuppurator pueden ser 245 euros, un angiotac abdominal puede ser 315 euros, si un TAC de tórax abdomen puede llegar a ser de 600 euros, etc. Entonces tiene un coste asociado real, que pagamos todos. Entonces hay que ver quién necesita realmente la prueba y pedirla cuando realmente la necesite, cuando va a cambiar nuestra actitud terapéutica respecto al paciente. Además, la radiación se ha convertido en un gran problema a nivel mundial. No estamos hablando solo de Canarias, esto es a nivel global. ¿Por qué?
Bueno, vamos a decir que hay una pequeña tabla que ayuda a entender un poco cuánto radia cada cosa. Entonces, una placa simple de tórax equivale, perdón, a la radiación natural que una persona recibiría durante un día y medio, ¿vale? O sea, todos estamos expuestos a radiación natural, solar, de material de construcción, etcétera. Pues un día y medio de radiación natural es el equivalente a una placa de tórax. O sea que radia relativamente poco. Si es necesaria y está indicada, no hay problema con hacer una placa de tórax. Sin embargo, una placa de abdomen no es una placa de tórax. Una placa de abdomen radia 50 veces la unidad que es la placa de tórax. Y eso equivale a 6 meses de radiación natural acumulada en un solo momento. Un estudio digestivo alto, un estudio varitado, MGD, equivale a 150 placas de tórax, a 16 meses de radiación natural. Un TAC de cráneo, que se van a hinchar a pedir por traumatismo craneoencefálico y sucedáneos, equivale a la radiación natural de un año. Aquí hay pacientes que hemos visto cómo les han solicitado en menos de 4 meses 16 estudios de TAC de cráneo urgente. Imagínese el daño que le estamos condicionando a este tipo de pacientes, ¿no? TAC de tórax, TAC de abdomen equivalen aproximadamente a 3 años y medio y hasta 4 años y medio, casi 5 años de radiación natural. O sea que es una auténtica burrada, con lo cual tenemos que ser exquisitos a la hora de indicar las pruebas. Las pruebas, esto no se trata de no hacer TAC. Hay que hacer TAC cuando esté indicado y cuando haya que hacerlo porque es importante para el paciente y para tomar una decisión terapéutica diferente. En Reino Unido, bueno, pues vieron que estamos influyendo desde radiología, desde la imagen médica, en la cantidad de radiación natural que recibe la población. O sea, estamos llegando a influir en las dosis poblacionales de radiación por culpa de la imagen médica. En los años 57 hasta el año 2008, que es cuando se hizo esta estadística, se vio que, bueno, que el incremento en pruebas de imagen era exponencial, brutal, y asociado a ello había un aumento en la radiación basal poblacional. ¿Por qué? Pues porque, claro, aunque hay determinados grupos poblacionales que reciben la mayor parte de la radiación, en realidad, al haberse extendido de tal manera el uso del TAC, sobre todo, pues hemos influido mucho en los destinatarios de esa prueba de imagen. Y cada vez hay más gente de la población normal que no tiene grandes problemas de salud que se realiza este tipo de pruebas de imagen. Todo esto se debe al incremento brutal del TAC respecto al resto de las pruebas, ¿no? de imagen, en lo que ha condicionado este gran incremento. Los mismos británicos vieron que estuvieron el número de incremento, el incremento de exámenes de TAC que se hicieron en el Reino Unido. Del año 97, donde se hicieron aproximadamente 1 millón de exploraciones, al año 2010, donde se hicieron 4 millones de exploraciones, pues se ha cuadruplicado, ¿no? Nosotros les podemos contar que aquí en el servicio de rayos del Negrín hemos cuantificado en los últimos años la cantidad de pruebas de imagen urgentes que se han venido realizando y hemos visto cómo en los últimos 4 o 5 años se ha duplicado el número de pruebas de imagen urgentes, pero en los últimos 10 años, desde el año 2010, se ha prácticamente quintuplicado el número de pruebas de imagen urgentes. Y cuando hablamos de pruebas de imagen urgentes, no es más que una de la parte de todo lo que se hace en un servicio de rayos. Y eso posiblemente va de la mano de un incremento de la misma proporción en todas las áreas de la medicina. Con lo cual esto está absolutamente descontrolado y disparatado y tenemos que empezar a reconducirlo. Los mismos británicos vieron que, bueno, el porcentaje de pacientes que visitaban las salas de emergencias, ¿no? Urgencias, en el año 95 que se llevaban alguna prueba de TAC realizada estaba en torno al 3%. Sin embargo, en el año 2007, cerca del 2010, este porcentaje llegaba a ser del 14%. Es decir, 14 de cada 100 personas que iban a una sala de emergencias en el año 2007, o sea, hace un porrón de años, se llevaba un TAC. A día de hoy, este porcentaje no ha hecho más que aumentar porque este crecimiento es exponencial.
Bueno, después de esta chapa, tengo que decirles que en realidad esto está regulado por la Unión Europea y de hecho deberíamos estar cumpliendo ya una serie de cosas que a día de hoy no se cumplen, no en Canarias, sino en España. Hay una normativa europea para el control de la dosis de radiación de los pacientes y va dirigida a intentar eliminar toda aquella radiación que no es necesaria, ¿vale? Pero todavía, vamos a decir, no se ha puesto en práctica cuando debería haber estado en práctica desde el año 2018, que es cuando entraba en vigor esa normativa europea. Sabemos a día de hoy que por la radiación médica estamos condicionando un incremento del riesgo de cáncer y eso es conocido y nos lleva a un dilema siempre a la hora de indicar si una prueba está o no está indicada, ¿no? O sea, es un poco complicado. Básicamente siempre que los riesgos superen, siempre que los beneficios superen al riesgo, la prueba va a estar indicada. Si sospechas una patología grave por el cuadro clínico que presenta el paciente y no haces la prueba, el riesgo puede ser mayor porque es la muerte que la propia radiación. Si la patología es leve y no tiene datos clínicos de gravedad ninguno, pues hacer una prueba de imagen con radiaciones ionizantes pues puede a veces ser perjudicial respecto a los beneficios de esa prueba. Entonces ese balance hay que interpretarlo. Siempre que una prueba tenga indicación, pues estará indicada y habrá que hacerla, porque los beneficios deberán superar siempre a los riesgos de la propia radiación. Entonces, nuestro leitmotiv hacia donde debemos dirigirnos debe ser a eliminar toda exploración radiológica que sea innecesaria, que no nos aporte valor, que no nos diga nada porque no va a cambiar nuestra actitud terapéutica. Bueno, la SERAM, que es la Sociedad Española de Radiología Médica, ha hecho escritos en este sentido desde hace varios años, 4 o 5 años. Ha escrito algunos documentos al respecto, igual que el resto de sociedades científicas. Esto no es una cosa exclusiva de Canarias ni de España, esto es algo a nivel mundial. ¿En qué nos basamos para tomar decisiones y decir si está o no está indicada una prueba? Pues muchas veces nos basamos mucho en cosas que, vamos a decir, son un poco etéreas y poco en la medicina basada en la evidencia o en las bases de datos que sustentan la mayor evidencia disponible en el momento. La ACR Appropriateness Criteria, que está arriba en verde, es una de las guías más consistentes de indicación de pruebas de imagen en radiología. Y sin embargo, a este tipo de guías pues las usamos muy poco para tomar decisiones sobre si pedir o no una prueba de imagen. Le hacemos mucho caso al radiólogo, le hacemos mucho caso a herramientas online de dudosa calidad. Entonces tenemos que empezar a usar herramientas que sepamos que existen y que nos ayudan a decidir. Esto es un problema que viene de lejos. Desde el año 90 ya la OMS empezó a ver este problema venir y los americanos, que llevan muchos más años que los europeos usando radiaciones por TAC a mansalva, vieron mucho antes que nosotros los problemas inherentes, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con seguimiento de incidentalomas y cómo eso aumentaba el gasto, aumentaba el coste y no aumentaba la mortalidad. Entonces hay que ver, hay que reconducir todo este tema. Y bueno, hay muchas sociedades intentando hacerlo y hay muchas páginas saliendo continuamente, normalmente guías nacionales o que están respaldadas por, vamos a decir, por el mayor grado de evidencia posible de los diferentes países, sobre todo los, vamos a decir, de los primeros países, ¿no? De Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, China, Australia, Japón. Hay muchas guías y bueno, la SERAM, la Sociedad Española de Radiología Médica, hace relativamente poco sacó este documento que está disponible online, que es recomendaciones de no hacer, qué cosas no hay que hacer en medicina. Hay otro tipo de guías que tienen que ver con indicación, como cada una de las guías, vamos a decir, que tiene su propio guión a la hora de elaborarlas y de ver cómo buscar lo que quieres encontrar, ¿no? Esta pues divide por cabeza, cuello y tórax, abdomen, sistema musculoesquelético y en cada una vas encontrando subgrupos. La ACR, que es la americana, tiene una nueva actualización que no es del año 2015, sino del año 2018.
Y el esquema de esta guía, eh, que vamos a decir todas las guías buenas relacionadas con esto dicen prácticamente lo mismo porque todas viven de las mismas fuentes. Y los americanos la han estructurado de una forma que a mí me parece bastante simple y bastante visual, eh, comparando además diferentes tipos de pruebas de imagen. Por ejemplo, un dolor torácico inespecífico con una baja probabilidad de enfermedad coronaria estaría indicada la realización de una prueba de radiología torácica simple, una placa de tórax, con un rating de 9. El rating va, como pone aquí debajo, 1, 2 y 3 es que habitualmente no sería apropiado, 4, 5 y 6 podría ser aprobada, 7, 8 y 9 normalmente está indicado hacer esa prueba de imagen, ¿vale? O podría estar indicada. Entonces, cuanto mayor sea el número, mayor es la fuerza de la indicación, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, si hay baja probabilidad de enfermedad coronaria y un dolor torácico específico, lo indicado realmente es una placa de tórax para comenzar el estudio, para descartar, por ejemplo, un neumotórax o alguna otra patología, una neumonía, otro tipo de cosas que pueden condicionar un dolor torácico inespecífico. Pero, por ejemplo, no estaría indicado hacer una arteriografía coronaria. Nada indicado, cero indicado, un 1. Entonces, si esto existe es porque hay gente que lo ha hecho. Es decir, hay gente que le ha hecho cateterismos a dolores torácicos inespecíficos con baja probabilidad de enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? Luego, esto es así y tenemos que saber que tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible, basándonos en evidencia. Recomendaciones de la SERAM de no hacer, pues este sería cómo sería la página española esta de la SERAM, que no incluye todas las patologías, como la de la ACR, que es mucho más extensa. Esta solo se dedica a algunas patologías que son como muy frecuentes, o algunos, más que patologías, algunos síndromes que son muy frecuentes y que a veces no son manejados de una forma adecuada. Y entonces aquí te pone, por ejemplo, signos de alerta en una cefalea que podrían llevar a la indicación de un TAC o de una resonancia. Bueno, pues, y no hacer, y te explica por qué no se hace, y después la bibliografía en la que se baja, en la que se basa, perdón. Los de formación médica continuada pues serían otro tipo diferente de esquema, pero casi todos dicen más o menos lo mismo, ¿vale? Porque claro, dicen lo mismo porque se basan en los mismos datos, en los mismos estudios, en los mismos, siguen el mismo patrón, para disminuir esa variabilidad que comentábamos al principio, ¿no? ¿Se puede usar ese tipo de esta guía de forma discrecional? Pues depende. Depende porque obviamente esa guía es para Estados Unidos y nosotros no somos Estados Unidos. Nosotros somos una sanidad universal y gratuita con unos medios limitados. Entonces tenemos que adecuarnos al medio y al entorno donde estemos. En el Dr. Negrín no se manejarán las cosas igual que en el Insular, no se manejarán las cosas igual que en La Paz o igual que en el Valdebrón. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos medios, ni humanos ni técnicos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar cómo tú puedes hacer las cosas, ¿vale? Entonces, el principio de aplicabilidad al medio siempre tiene que tenerse en cuenta. Es decir, no porque algo esté indicado en la guía americana, hay que hacerlo de esa manera. Si en tu medio es mucho más disponible, por ejemplo, la ecografía para valorar un cólico biliar, pues lo que habrá que hacer es una ecografía cuando tengas una sospecha de colecistitis. Aunque lo óptimo en otro sitio del mundo sea hacer otra cosa diferente, ¿vale? O una coledocolitíasis urgente. Realmente vale la pena hacer urgente algo que no se va a hacer de forma urgente la medida terapéutica. Puede esperar al día siguiente a que lo haga alguien que con más experiencia y que no esté tan cansado, porque como les he dicho, se han quintuplicado el número de estudios en los últimos 10 años, pero no se ha aumentado el número de personas que hacen guardias en radiología, por ejemplo. Entonces, el grado de sobrecarga actual en el servicio de radiología en las guardias es muy elevado. Con lo cual, aquellos estudios que pueden esperar porque no suponen un riesgo para el paciente, probablemente siempre al día siguiente, si lo va a hacer alguien con experiencia y que está acostumbrado a hacerlo, probablemente lo haga mejor. En rayos, no sé si lo saben, pero estamos divididos por secciones, de forma que intentamos llegar un poco más allá a la hora de evaluar las patologías en cada una de las secciones, pero que está de guardia,
vamos a suponer que se dedica a la mama, el que está de guardia ese día, pues claro, en mamografía y ecomamaria sabe mucho, pero no estará tan actualizado pues en la vía biliar, ¿entiendes? Entonces, pues sí, sabrá resolver un problema, pero si es un paciente que puede esperar y que es complejo el problema, quizás sea mejor que al día siguiente lo valore alguien de la sección de abdomen o de ecografía. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta siempre primando, vamos a decir, la atención al paciente. Es decir, no se puede demorar una cosa que es emergente. Una sospecha de un aneurisma de aorta roto no se puede demorar, obviamente. Eso, o sea, quiero que quede claro que hay cosas que son demorables y cosas que no, ¿vale? Entonces, simplemente, pues tener en cuenta el medio donde trabajamos y intentar adecuar las peticiones a ese medio. Por supuesto, los radiólogos van a estar ahí y los compañeros residentes de rayos también, aparte de los adjuntos, por supuesto, para echar una mano a veces a la hora de decidir qué prueba es la más adecuada inicialmente o la estrategia diagnóstica en un paciente concreto, que pueda ser complejo o que pueda requerir algo más de evaluación, ¿no? A ver si camina esto. Bueno, algunos ejemplos prácticos. La lumbalgia. Bueno, esto se supone que sea una charla interactiva, pero como no puede ser interactiva, pues le voy a dar un poquillo la chapa, ¿vale? Con algunos cuadros clínicos frecuentes. La lumbalgia, en principio, no requiere pruebas de imagen en el 90 y pico % de los procesos, es decir, ninguna, ¿vale? Suelen ser procesos benignos y autolimitados que no requieren ningún tipo de estudio radiológico. La mayoría se van a recuperar más o menos de forma espontánea entre 15 y 30 días. Sin embargo, una patología que es relativamente banal, tiene una gran variabilidad en la toma de decisiones clínicas y genera un enorme gasto, hasta el 2% del PIB europeo. Y esto tiene que ver con una gran parte que tiene que ver con el diagnóstico por imagen, con la espera de estos pacientes, con la lentitud en la que mejoran a veces y con las incapacidades temporales secundarias que se convierten a veces en definitivas, que a veces llevan de por medio decisiones terapéuticas no del todo claras, porque a partir de cierta edad pues todos tenemos cierto grado de generación asociada a la edad, de discartrosis, entonces puede haber pequeñas protrusiones de disco, pequeñas que no tienen que ver con la clínica que presenta el paciente, pero que si aparecen en una prueba de imagen pueden llevar a acciones terapéuticas que a veces acaban en desenlaces que no son los que no son satisfactorias, y en todo ese proceso pues se genera un enorme gasto sanitario y enorme gasto social. Bueno, disculpen los lapsus del directo. Lo que hay que conocer es que ante cada uno de estos cuadros o síndromes clínicos normalmente suele haber una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para saber si hay indicación o no de pedir una prueba de imagen. Por ejemplo, en la lumbalgia pues hay una serie de signos de alerta que nos pueden orientar hacia cuándo está indicado o no pedir una prueba de imagen. Y en función de cuál sea el signo de alerta, vamos a decir, estará más indicada hacer una prueba u otra. En el contexto de una urgencia en un centro de salud, por ejemplo, que habrá residentes de familia aquí también, pues a lo mejor tiene disponible una radiografía simple, y si es una caída de hace 2 horas que se metió un talegazo el señor mayor o la señora mayor que es medio osteoporótica o que tú sabes que es osteoporótica y le duele mucho y la exploración pues te hace pensar que puede tener una fractura vertebral, le puedes hacer una placa simple y puedes ver si tiene una fractura vertebral o no. Evidente, el TAC por supuesto es muy superior y la resonancia también, pero en un centro de salud no tienes TAC ni resonancia, tienes placa simple, puedes usarla y en función de eso manejarlo, ¿vale? Si la sospecha clínica es alta, a pesar de una placa normal, pues a lo mejor tendrás que valorarlo con otra prueba de imagen. Pues en este caso a lo mejor un TAC sería lo ideal, porque es un contexto traumático, agudo, una paciente osteoporótica o que hace 4 meses que toma corticoides. Es decir, hay que valorar en función de cuál sea la sospecha. Por ejemplo, si la sospecha es una espondilodicitis, pues a lo mejor el estudio más adecuado puede ser un TAC o una resonancia directamente, porque la placa simple muchas veces no te va a aportar demasiada información. Aunque puedes empezar con una placa simple
y en función de lo que veas en esta, pues ya después valorar si le pides las otras pruebas de imagen, ¿no? Todo esto es en función de esa sospecha diagnóstica, ¿vale? Lo que hay que conocer bien son esos signos de alerta, que son los que te van a decir si quizás debes o no actuar sobre el paciente de forma activa, ¿vale? Teniendo en cuenta que la lumbalgia, como hemos dicho al principio, es un proceso que casi siempre se resuelve solo, hagas lo que hagas. Una 15 de tobillo, pues muchos de ustedes habrán ido, yo que sé, a bailar o a jugar a un partido de fútbol, baloncesto, voleibol, lo que ustedes quieran, y se les habrá torcido el tobillo. Y a algunos les habrán vendado el pie, a otros no le habrán hecho nada, a otros les han puesto una férula, a otros variabilidad. A unos les habrán hecho placa, a otros no, a unos les habrán explorado, a otros no, variabilidad. El 15 de tobillo es algo muy frecuente. ¿Qué hay que hacer ante un 15 de tobillo? Pues como todo en la vida, en medicina siempre es una buena historia clínica, preguntar al paciente qué le pasa, explorarlo y en función de los datos clínicos que tú has recogido, decides si hace falta o no hacer algo. Por ejemplo, en el 15 de tobillo, acute trauma to the ankle, vemos que en adultos o niños mayores de 5 años se valoran las reglas de Ottawa. Y las reglas de Ottawa son la imposibilidad de mantenerse en pie inmediatamente después del impacto o del daño que ya te hayas hecho, que el punto de máximo dolor esté en la región de los maleolos, en las partes óseas del tobillo, la incapacidad para deambular, pues 4 pasos, 5 pasos en la sala de emergencias. Si no tiene ninguno de estos criterios, si no cumple ninguno de estos criterios, como vemos aquí abajo, pues no habrá indicación de prueba de imagen ninguna, no hay que hacer nada. Ahora, si aparece cualquiera de estos tres, hay que hacer una placa de tobillo, porque hay una sospecha de fractura, ¿vale? El 15 de tobillo no se va a valorar el ligamento mediante la placa simple. Lo que vamos a ver ahora es si tiene fractura o no, ¿de acuerdo? Seguimos. Placa de abdomen simple. ¿Cuándo está indicada la placa de abdomen simple? La placa simple, pues, es un proceso, es un estudio radiológico que, como hemos visto, no equivale a una placa torácica simple. Radia 50 veces más, equivale a 6 meses de radiación natural y tenemos que seleccionar muy bien a quién se la hacemos. No vamos a hacerle placa simple a los dolores abdominales por ser dolores abdominales, porque no nos van a aportar información. Tiene sus indicaciones muy cortas, cada vez menos. No tiene mucho sentido en una pielonefritis, no tiene mucho sentido en una diverticulitis, no tiene mucho sentido en una apendicitis, no tiene sentido. ¿Tiene sentido cuándo? Pues a lo mejor en los cólicos renales, en las oclusiones intestinales y quizás en la sospecha de neumoperitoneo, aunque se puede hacer un tórax en bipedestación, que muchas veces pues es incluso más eficiente en la valoración de esa perforación. Muchos de estos pacientes, además, tanto las oclusiones intestinales como la sospecha de perforación de visera hueca, van a acabar en TAC, porque no es lo mismo hacer una cirugía a ciegas que una cirugía dirigida a algo concreto, que sabes dónde está el problema y cómo resolverlo. Dura mucho menos la cirugía y puedes incluso prever cuál es el abordaje que vas a hacer inicialmente y eso lleva a mejores resultados en el paciente. Entonces, vamos a decir que una técnica de imagen con unas limitaciones muy muy acotadas en determinados casos y que hay que intentar usar lo menos posible, ¿vale? Placa de tórax simple. Pues yo planteo aquí cuándo creen ustedes que podría estar indicada. Diariamente en pacientes críticos en UMI para valorar la evolución clínica, tras una toracocentesis para comprobar que necesitan neumotórax, preoperatoria de forma rutinaria, todas son ciertas, todas son falsas. Piensen en 5 segundos a ver qué les parece. Bueno, pues lo cierto y verdadero es que diariamente en pacientes en críticos en UMI no tiene mucho sentido. ¿Por qué vas a hacerle diariamente, vamos a suponer, una pancreatitis, una placa simple de tórax todos los días? Si además igual está bien, o cualquier otro tipo de proceso. Otra cosa es que quieras ver una evolución concreta de un paciente respiratorio que crees que está empeorando, pero no lo tienes muy claro. Vale, ahí sí. Pero no tiene por qué ser diaria, sino cuando empeore. Tras toracocentesis para comprobar que no existen neumotórax, pues tampoco tiene mucho sentido. Tú normalmente cuando haces una toracocentesis diagnóstica es para obtener líquido para mandarlo a analizar y tú sabes que hay derrame,
porque lo has visto previamente en una placa de toras o en alguna otra prueba de imagen. Haces tu, puede ser guiado por ecografía o por referencias anatómicas en función de la cantidad de RM que haya, y tú vas con mucho cuidadito con el paciente sentado, con el saturómetro puesto, y conforme entras pues obtienes el líquido, el paciente está perfecto, habla contigo incluso si quieres, y no pasa absolutamente nada. Ahora si de repente el paciente, cuando tú le pinchas, pues se vuelve disnéico perdido y la saturación cae al 40%, pues está claro que has hecho una motora. O sea, no tiene mucho sentido hacer mm, placas para procesos que no tienen, vamos a decir, no esperes encontrar nada. Eh, pero operatorio de reforma rutinaria tampoco. Esto es una práctica que se hacía antiguamente, mucho en anestesia, pero hoy en día eso ha quedado también relegado al ostracismo. Hay algunas indicaciones en pacientes que son cardiópatas o que tienen alto riesgo quirúrgico, puede estar indicado, pero no de forma rutinaria. Una persona de 20 años joven, sana, que se va a operar de una apendicitis aguda, pues probablemente no sea necesario hacer una placa de tórax. Bueno, total, que todas son falsas. La recomendación de no hacer de la CERAN sale exactamente lo mismo que yo estoy contando. Esto no son cosas que Jorge Boada o Rayos... No, esto está, cuando lo busquen, si quieren buscarlo, en todas las guías realmente serias que existen, ¿vale? ¿Cuándo hacer una placa de tórax? Pues hay muchas situaciones en las que se puede hacer y en las que está indicado hacer. En una sospecha de disección aórtica está indicado hacer una placa de tórax. La prueba de imagen para la disección aórtica no es la placa de tórax, pero te ayuda a descartar otras patologías que te pueden confundir. En el dolor torácico agudo, pues siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, el neumotórax. Y una placa de tórax portátil, pues te puede aportar información para ver si te dan fallos, si tienes que hacer alguna actitud terapéutica antes de llevarlo, por ejemplo, al escáner si sospecha una disección aórtica. Ante un TEP, exactamente igual. En una mujer embarazada con una sospecha de TEP, por ejemplo, hay que hacer una placa de tórax antes de hacer cualquier otra cosa. De repente tiene una neumonía o tiene eso, un neumotórax o cualquier otra cosa. Y después hay variantes que se pueden usar. Por ejemplo, antes de hacer un TEP en una mujer embarazada, pues podemos hacer una ecografía de miembros inferiores, y si vemos un trombo en una vena profunda del miembro inferior, podemos asumir que tiene un TEP por el cuadro clínico, y estamos ahorrando la radiación. No va a cambiar el tratamiento, previsiblemente, porque es anticoagulación. Otra cosa diferente es que estemos dudando entre hacer una fibrinolisis o una anticoagulación, y para ello requiramos hacer el estudio de angioTAC. Pues si está indicado, habrá que hacerlo. Igual que hemos tenido casos aquí de pacientes embarazadas pues con sospecha de isquemia intestinal, que hubo que hacer el escáner, y hubo una isquemia intestinal masiva que hubo que operar y que lograron, gracias a Dios, pues salvarse. Es decir, la radiación obviamente siempre se la vamos a intentar ahorrar al feto y a la madre, pero es como todo, depende del beneficio y riesgo, del grado de sospecha y la gravedad de la sospecha, y del beneficio que esperamos obtener, ¿no? Entonces, dolor torácico inespecífico, pues lo que veíamos antes, ¿no? Lo mismo. Eh, Hay muchas indicaciones para hacer una placa de tórax. Probablemente en un dolor torácico crónico o recurrente con una alta probabilidad de enfermedad coronaria y que es de características anginosas, pues una placa de tórax quizá no te aporte demasiado valor, por eso a lo mejor tiene un 3, ¿vale? Pero normalmente en este contexto también se suele pedir dentro del estudio general de estos pacientes, ¿no? Este paciente obviamente necesitará pues otro tipo de pruebas, ¿no? Pacientes pues inmunocompetentes, mayores de 40 años, que tengan algún tipo de enfermedad respiratoria aguda, pues va a tener indicación de una placa de tórax, igual que aquellos que estén demenciados o que no tengan capacidad de comunicarse adecuadamente y no sepamos muy bien lo que está pasando, que te puedan contar el cuadro clínico que les ocurre, ¿no? La gente joven normalmente requiere menos la realización de placas de tórax ante cuadros respiratorios altos. Ahora mismo estamos en una pandemia y, bueno, dentro de los protocolos que seguramente les explicarán,
pues está la placa de tórax en la sospecha de pacientes de COVID, porque se ha visto pues que puede ayudar a clasificar a los pacientes. Y hay hallazgos sutiles que a veces pues no tienen demasiada traducción, vamos a decir, en la clínica, y que pueden orientar el diagnóstico. Entonces, a lo mejor es un poco una excepción, ¿no? La situación en la que estamos respecto a este punto en concreto. Y bueno, para no aburrir, hay descripciones múltiples sobre diferentes cuadros y su indicación. Se trata de ir a este tipo de páginas, hacer Appropriateness Criteria y ver cuándo está indicado o no pues la realización de este tipo de pruebas. A modo de resumen, esto se supone que fuera una charla interactiva. Por ejemplo, ante un dolor torácico, incluyendo sospecha de TEP o síndrome aórtico agudo, ¿estaría indicada la placa de tórax? Ya hemos dicho que sí. Ante una disnea, también. Ante una enfermedad respiratoria aguda en paciente inmunodeprimido, por supuesto. Ante una sospecha de TEP en mujer embarazada, por supuesto. ¿Todas son verdaderas? Todas son verdaderas. Yo había puesto aquí pues alguna más que no tenía mucho sentido, pero bueno. ¿Cuándo no hay que hacerla? Hay que coger esto un poco con pinzas, porque la situación actual no es exactamente así, ¿vale? Lo que he explicado antes. Una crisis asmática en principio no complicada, exacerbación de POC no complicada. Todo esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque la situación epidemiológica actual no nos permite decir no pidan placas de tórax en estos supuestos, ¿vale? O sea, entiéndanlo. Estamos en una pandemia global por un virus respiratorio y a veces necesitamos alguna prueba más para ayudar a clasificar a los pacientes, ¿vale? Pero cuando estemos fuera de la pandemia, acuérdense un poco de este esquema. Diariamente pacientes críticos UMI, por favor, no. Si le pones un marcapasos o una vía, pues sí, quizás, para ver si está bien puesto o no. Pero no pedir por pedir. Pero operatoria de forma rutinaria tampoco tiene sentido, y control toracocentesis tampoco tiene sentido, ¿vale? Pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es un diagnóstico clínico y analítico. Hay una serie de factores de riesgo que pueden aumentar pues el riesgo de complicaciones asociadas a la pielonefritis, ¿vale? Normalmente se trata empíricamente. Ante ese cuadro clínico y analítico se trata. Y si con el tratamiento va mal, entonces a lo mejor es necesario realizar alguna prueba de imagen. Pero de entrada no hay que hacer ninguna prueba de imagen en la sospecha de pielonefritis. Hay algunos casos concretos donde esto puede ser relativo. Por ejemplo, pues un paciente con riñón único, con mal estado general, un paciente, o sea, monorreno, obviamente, injertos renales, pacientes inmunodeprimidos severamente. Bueno, una serie de... Hay un protocolo hospitalario donde se explica la indicación de estas pruebas de imagen, que no necesariamente tampoco tienen por qué hacerse de forma urgente o emergente, sino que muchas veces son pacientes que pueden esperar unas horas porque no hay un gran riesgo de cambio en el manejo terapéutico. Van a estar con antibióticos y se puede demorar incluso un par de días. Esto, volvemos a lo mismo, no lo digo yo, esto está mucho más que establecido por las diferentes guías que existen, ¿no? Entonces, ante una pielonefritis, por ejemplo, pues en pacientes con historia de piedras, de una depresión importante, diabetes, cirugía renal, o monorrenos o injertos renales, o aquellos que no respondan en 48-72 horas a la terapia antibiótica instaurada, podría estar indicado. El TAC es lo ideal, probablemente, pero a veces la ecografía es suficiente. Entonces, volvemos a lo de adaptarse al medio, ¿vale? Cualquier ecografía, las ecografías son operador dependiente. Obviamente, cuanta más experiencia tengas, más capacidad para minimizar los errores, ¿vale? Pancreatitis aguda. Las pancreatitis agudas, lo mismo que la pielonefritis, son diagnósticos clínico-analíticos. Siempre van a precisar ecografía para el estudio etiológico de la pancreatitis, para valorar si es tóxica o por una ocupación de la viabilidad, ¿verdad? Urgente, pues normalmente no.
prácticamente nunca. Entre otras cosas porque las pancreatitis tardan 48-72 horas en poder valorarse con TAC la gravedad de la pancreatitis. Mínimo 48-72 horas, normalmente hasta una semana. La necrosis pancreática puede no aparecer hasta una semana y la necrosis pancreática entra dentro de los predictores de severidad. Y entonces tú puedes hacer un estudio muy precoz que sea muy normal y le haces 3 o 4 días después el estudio y el paciente está hecho un desastre. Entonces hay que intentar demorar estos estudios cuando el diagnóstico sea claro, y el diagnóstico analítico y clínico debe ser claro, con un umbral de elevación de valores de amilasa y lipasa por encima de los que establecen el diagnóstico de pancreatitis, ¿vale? Ahora bien, hay casos dudosos donde puede haber un poco de elevación de la amilasa, pero el dolor abdominal es un poco inespecífico y podría a lo mejor simular otra patología, una oclusión, una isquemia. En ese tipo de pruebas donde la sospecha diagnóstica no es de pancreatitis, sino es una muy leve elevación de amilasa y lipasa que no justifica el diagnóstico de pancreatitis o no lo asegura, y caben otras posibilidades diagnósticas clínicas, entonces ahí es donde puede ser útil hacer alguna prueba de imagen urgente, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando se tome, siempre que vaya a haber cambios en la actitud terapéutica, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo, ¿no? Es decir, más de lo mismo, no me voy a redundar, lo acabo de explicar, y esto no son cosas que diga yo, sino que están descritas en la literatura, como pueden ver, ¿vale? La oclusión intestinal, lo que hay que hacer es un TAC, ¿vale? Porque no solo ves la oclusión, sino que además valoras otro tipo de cosas que pueden ayudar a la toma de decisiones. Hay oclusiones intestinales que pueden los cirujanos intentar manejar de forma conservadora, y otras que requieren de una intervención quirúrgica totalmente urgente. Entonces, en esa valoración, pues, por ejemplo, el grado, si hay isquemia de las asas implicadas, si hay signos de sufrimiento intestinal, pues el TAC puede ayudar a detectarlos, y otro tipo de pruebas son pobres en ese sentido. Traumatismo craneoencefálico. Bueno, en la guía del Negrín está estipulado cuándo hay que hacer y cuándo no hay que hacer el TAC de cráneo. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que hay una serie vamos a decir, de escalas clínicas que predicen la necesidad de hacer pruebas de imagen, ¿vale? Y me gustaría que las conocieran, las vieran, se las estudiaran un poco y las tuvieran en cuenta a la hora de indicar las pruebas de imagen. No podemos hacer TAC de cráneos a cualquiera porque sí. Tenemos que basarnos en algo. Y siempre hay en determinados casos limítrofes la opción de seguimiento hospitalario estrecho, y si en ese seguimiento hay un deterioro, hay que hacer el TAC. Quiero que tengan claro una cosa: cuando los pacientes vienen intoxicados con un traumatismo craneoencefálico muy evidente y bajo nivel de conciencia, hay que hacer TAC de cráneo, porque los pacientes intoxicados son un problema por la propia intoxicación, y casi los mayores errores que hemos cometido en el hospital en este contexto son ese tipo de pacientes, ¿vale? Ténganlo en cuenta y pónganse una alarma en la cabeza. La placa simple de cervical, bueno, tiene sus indicaciones, cuándo hacerla, cuándo no. Básicamente aquí pone Suspected Spine Trauma. No está indicada el estudio de imagen cervical por Nexus o CCR, que son estas guías que hay aquí, y el paciente tiene bajo riesgo de tener un daño, pues no hay indicación de ninguna prueba de imagen, ¿vale? Ahora bien, cuando el paciente, vamos a decir que tiene una alta posibilidad de daño, se puede hacer una placa simple, es más disponible, es más rápida, pero hay que considerar siempre la realización de un TAC si hace falta, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los traumas moderados, en los que los pacientes tienen dolor cervical. Por supuesto, si tienen algún déficit neurológico agudo, no cabe duda que eso es indicación de TAC, ¿vale? Mínimo. Trauma abdominal cerrado, bueno, respecto al trauma, el politrauma, el hospital está ahora mismo inmerso en una especie de
de protocolo o procedimiento que se está estandarizando, que estamos intentando llevar a buen término, y prefiero no meterme demasiado, pero a día de hoy sabemos, por medicina basada en la evidencia, el único ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que existe es el REACT-2, en el que se demostró que un manejo conservador mediante TAC dirigido en función de la sospecha clínica y placa simple de algunas cosas, tórax, pelvis, etcétera, pueden tener la misma tasa de supervivencia que hacer TAC de total body a todo Dios. Entonces esto tiene sus muchos matices y sería para desarrollar aparte. Pero tienen que saber que no todo politrauma hay que hacerle un total body, pero muchos se van a beneficiar de un total body y hay escalas clínicas que nos intentan ayudar a predecir a qué pacientes pedirles un total body y cuáles no. Probablemente esto se lo expliquen mejor los compañeros de urgencia.